Tardes, una vez más por acá, Metafísica Maturín. Hoy, como hemos estado todas estas semanas conversando acerca de la cátedra de conciencia de sí mismo, el segundo ciclo del interiorismo del libro Consideraciones Metafísicas Centennial 2023. Hoy con otro tema que extraje de este libro que se llama Conciencia de sí mismo de Rubén Cedeño. Y el tema que hoy nos trae este libro es sobre la observación consciente y la supraconciencia. Vamos a hablar acerca entonces de lo que tenemos que observar, de todas las cosas que nos interesan y, por supuesto, cuál es la finalidad, conocernos a nosotros mismos. Pero ahí es donde está el detalle. Pues, ¿cómo nos estamos observando? Nos observamos los pensamientos, observamos las emociones, observamos cómo actúa con cada cosa que hacemos, con cada actividad diaria que tenemos. Vamos a ver qué nos trae entonces la primera foto en esta presentación. Y vamos a ver entonces que se trata de observación consciente, o sea que es que estar con los ojos muy abiertos. Recordemos que esto es conjuntamente con el grupo Metafísico Caracas y es enseñanza interna metafísica de Rubén Cedeño. Seguimos. De este libro, Conciencia de sí mismo, Psicología del Alma. Para que lo adquieran, les podemos dar nuestros números de celular y se comunican con nosotros y buscamos la manera de que ustedes lo obtengan donde quiera que estén. 0412-223-8726. Saludamos desde acá a la gente de Maturín y pues les extendemos la información pues de querer y de poder realizar actividades en Maturín pues, presenciales siempre que ustedes también así lo demanden. Seguimos. Observación consciente y supraconciencia o supraconsciente. Ese es el tema de hoy y vamos a ver de qué se trata todo esto. Primero que tenemos a la mano es ¿qué es observación? Observación es la base de la conciencia. Cuando hablamos de la base de la conciencia, pues lo primero que se nos presenta la observación. Y cuando estamos observando, pues si nos damos cuenta de las cosas que nos están a nuestro alrededor, lo que está sucediendo dentro de nosotros, entramos en conciencia, nos despertamos. Eso es a lo que se refiere lo que es la observación. Rubén Cedeño en este texto, pero vamos a seguir observando de qué se trata. Es entonces la base de la conciencia y también es la base de la supraconciencia, la observación, o sea que la observación está en todo. Y por lo tanto, dice, es la observación la base del contacto con el ser, con ese Dios interior, con nuestra presencia de Dios, como en esta foto aquí cuando nos damos cuenta pues de que tenemos ese color de los aspectos de Dios dentro de nosotros y que con la observación es que nos damos cuenta de eso porque nos observamos hacia adentro y vamos a ver que tenemos voluntad, que de dónde viene la sabiduría, desde afuera, no, es adentro que tenemos ese aspecto de Dios, todo el amor que sentimos es de adentro también hacia afuera. Entonces, ¿a dónde vamos? Que para podernos hacer conscientes de esto,
y entrar en contacto con ese ser, tenemos que observarnos. Seguimos. Observar entonces, percibir olores, percibir la música, percibir los sentimientos, percibir es eso, observar es percibir, entonces es percatarse, darse cuenta, concienciar. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? De los hechos, de todas las cosas, de lo que nos sucede, y lo vamos percibiendo realmente sin agregarle la fantasía de la mente. Saben que la mente está llena de conceptos, está llena de cosas que hemos aprendido en el camino, políticas, sociales, de la familia, de los compañeros de trabajo, cosas que pues en el estudio también le agregamos esa percepción que es una fantasía de la mente y que no estás realmente observando ni dándote cuenta, sino que estás fantaseando, o prácticamente es lo que no se debe hacer, fantasear con esos conceptos religiosos y sociales que nos han creado o que hemos estado pues teniendo durante tanto en nuestra vida. Más observar y percibir todo lo que nos sucede alrededor es lo que realmente debemos hacer. Y por supuesto observarnos hacia adentro, cómo nos estamos sintiendo cuando estamos alegres, cuando estamos disgustados. Vamos a verlo en las siguientes fotos. Dice, por medio de la observación, la toma de conciencia y el desarrollo de la supraconciencia, se llega a una verdadera transformación dentro de la persona. Y nos detenemos ahí a meditar. Habrá una real transformación de la persona. Todo esto es ciencia, es científico. ¿Por qué digo esto? Porque es comprobable. Usted tiene que utilizar la observación para la toma de conciencia, para desarrollar supraconciencia y para darse cuenta también, utiliza la observación de cuánto ha sido transformado en su actuar, en su forma de pensar, en lo que siente, en lo que expresa. Todo esto llamamos cuadrante de causación, porque es la manera en que nosotros vamos a darnos cuenta de lo que estamos causando, de cuáles son las consecuencias de nuestros actos, de lo que estamos actuando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando y sintiendo. Eso es cuando usted se observa, lo va a lograr percibir, va a poder percatarse de esto que le está ocurriendo ahora mismo, con los pensamientos, con los sentimientos. Pero seguimos y dice que el principio del desarrollo de la conciencia y de la supraconciencia es la observación, bueno, darse cuenta de todos los actos de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos cuando estamos estudiando, cuando estamos pendientes nada más del celular, estamos observándonos que estamos desviándonos, ¿verdad?, de la atención. Cuando estamos ayudando a alguien, es otro acto de la vida. Y nos tenemos que dar cuenta de estos actos porque es el principio del desarrollo de la conciencia y de la supraconciencia. Así es de sencillo. Seguimos. Cuando hay observación de todos los estados de la mente, de todas las emociones y de las conductas, hay conciencia. Quiere decir que tenemos que basarnos en esto para poder entrar en lo que llaman la conciencia. Y no es nada más y nada menos sino despertar.
darnos cuenta de todas las cosas que nos están sucediendo dentro y fuera de nosotros. Seguimos. Es saludable y muy beneficioso estar en estado de alerta, observándose y observando las cosas que lo rodean a uno, porque esto evita los errores que cometemos, evita trampas y evita desaciertos. Usted debe mantenerse como en esta foto, con una lupa, observándolo todo, para que, bueno, algo bien importante, nosotros hemos estado, pues, durante mucho tiempo, quizás en desaciertos, quizás no, pero si es alguno de estos casos, para nosotros nos llama la atención, pues debemos, pues, darnos cuenta que es por no observarnos, por no estar alertas, por no estar beneficiándonos de lo que es la observación, porque cuando nos damos cuenta de todo, vamos evitando cometer errores y desaciertos, y mucho menos caemos en trampas. Esa es la idea. Vamos a ver qué más nos dice Rubén en la próxima foto. Dice: lo que se trata es de conseguir por medio de la observación es la conciencia y la supraconsciencia, ya que solamente así se puede llegar a una transformación. Suena como redundante, pero interesante que tú te des cuenta, pues, que todo esto que estamos hablando es para desarrollar conciencia, pero a través de qué? De observación, a través de observarnos. Y que, ¿cuál es el fin? La transformación de la persona. Cuando se da cuenta de todas las cosas, cuando entra en conciencia, cuando entra mucho más allá, que es la supraconsciencia, estamos transformando a la persona, nos estamos transformando a nosotros mismos, además de conocernos a nosotros mismos. Seguimos. Cuando hay observación de todos los estados de la mente, de las emociones y de las conductas, sean dulces estas conductas o agresivas o agresivos, de inclusión o de rechazo, puede haber emociones. Entonces, vivenciándolos y sintiéndolos, lo dulce, lo agresivo, la inclusión, el rechazo, viviéndolos a plenitud, sucede algo sorprendente. Vamos a ver qué es. Imperceptiblemente, lentamente, el individuo comienza a volverse incapaz de odiar nuevamente. ¿Qué les parece? Por darse cuenta de que no es necesario de estar odiando, y que se da cuenta que está odiando y deja de hacerlo. Eso es imperceptible y lentamente uno comienza a ser incapaz de odiar. Se da cuenta entonces de los errores que ocasiona la falta de observación y la falta de conciencia. ¿Qué tal? Ok, entonces vamos a convertirnos en eso, vamos a transformarnos a través de la observación. Vamos a darnos cuenta de los errores y vamos a entrar en conciencia. Seguimos. Darse cuenta entonces, tomar conciencia, pero en esa toma de conciencia requiere valor, inteligencia, decisión, y no molestarse ni dejarse afectar por lo desagradable que se descubra en ese observarse y en esa actividad de tomar conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor las cosas que empiezas a darte cuenta no son tan agradables como pensabas, pero no tienes por qué sentirte afectado por eso. Por el contrario, dice, es estar dispuesto a asumir
el error y cambiarlo. Y como en esta foto vamos a darnos cuenta del error, y podemos de pronto estar escribiendo las cosas que hacemos mal, y con esta borra de este lápiz que vemos acá le vamos a pasar esa borra allí. ¿Para qué? Para cambiarlo, para que nos demos cuenta que toda esta actividad funciona en esa misma manera. Es como utilizar ese fuego violeta que es transmutación, que cambia, que transforma. Lo negativo lo convierte en positivo, así como la señal de la cruz. Eso es como esa borra donde vamos a borrar con llama violeta todos los errores. Por eso en las oraciones, cuando hacemos los decretos, decimos borro, transmuto, consumo y disuelvo todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Cuando hacemos ese decreto, estamos haciendo esto mismo que estamos hablando ahora mismo, con valor, con inteligencia y con decisión. Estamos asumiendo que estamos cometiendo un error y también estamos asumiendo el hecho de borrar, de cambiar, de hacerse uno con la presencia de Dios para dejar de cometer el mismo error. Así seguimos en la próxima foto, que dice que los grandes científicos, los filósofos, los pensadores en la historia desarrollaron su sabiduría a que no adivinan con qué. Observando. Porque ¿cómo haces un descubrimiento de algo? ¿Cómo te haces original? ¿Cómo haces que lo que tú logres en esa darse cuenta observando sea algo que nadie había observado antes? Sea algo que te diste cuenta tú y por supuesto es original tuyo y ayudas a la humanidad. Porque todos estos filósofos, científicos, pensadores que vamos a ver ahora nos van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, por cuanto se han tomado la tarea para sí mismos de observar lo que pasa a su alrededor y con sabiduría han desarrollado grandes inventos, han desarrollado mucha salud mental para la gente que los ve, tanto por ser útil los inventos que lograron, pero además de eso es los descubrimientos que tuvieron. Vamos a observar en la próxima foto de lo que se está conversando seguidamente. Vamos a ver que Isaac Newton es uno de esos pensadores y filósofos. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, que entre sus descubrimientos científicos se destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Nada más y nada menos. ¿Con qué lo hizo? Observando. Y por supuesto Albert Einstein, muy conocido. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la física, recibiendo el Premio Nobel de la Física en 1922 y un reconocimiento mundial que trascendió la ciencia. ¿Y de dónde sacó eso que estuvo realizando? A través de la observación. ¿Qué más? Tenemos a Leonardo da Vinci, desde sus cuadros más emblemáticos, la Mona Lisa y la Última Cena, funcionó ciencia y arte para crear obras que se han convertido en una parte importante de la historia de la humanidad. También tenemos a Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti, conocido en español como Miguel Ángel, que fue un arquitecto, escultor y pintor, poeta italiano, renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia.
tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. La que más le resalto en él es este cuadro que explica en la creación, el hombre a imagen y semejanza de Dios, la creación de Adán se llama. Es entonces como una explicación, ¿verdad?, de la importancia del resaltar que estos señores muy sabios que descubrieron muchas cosas, que desarrollaron artes como la pintura, estuvieron pues tomando conciencia, percatándose de cómo hacer las cosas y por supuesto observándose y observando los fenómenos de la naturaleza. O sea que para poder ellos lograr lo que lograron, lo tuvieron que hacer una, dos y tres y bueno, cuántas veces observando la misma situación hasta dar con el resultado de lo que yo llamo pues el descubrimiento de las cosas y los inventos que ellos lograron en su vida y que por supuesto nosotros también podemos hacerlo siempre y cuando como tengamos a bien observarnos y aprender de esta actividad. Vamos a ver qué más nos dice. Y dice que una forma de adquirir conciencia es observar. ¿Ah? Una vez más reiterado que se adquiere conciencia observando y se observa, se adquiere conciencia. Entonces, vamos descubriendo la hermosura, la sabiduría y la ciencia que tienen las cosas. Eso fue lo que hicieron estos filósofos. Descubrir la hermosura, la sabiduría y la ciencia que tienen todas las cosas creadas por Dios. Cuando esto sucede, ineludiblemente se entra en el silencio del sabio, a donde ellos entraron para hacer este tipo de cosas, en el silencio del místico, porque un hecho induce a otro. Eso es en mantenerse en silencio para caer en el silencio del sabio y darnos cuenta de la hermosura de las cosas que vamos observando a cada momento en nuestro diario vivir y también dentro de nosotros. Entonces, una cosa completa. Vamos a seguir viendo acá. Esto es la realización de la supraconciencia cuando empezamos a darnos cuenta de todas estas cosas. Y no se trata de algo teórico que se lee en un libro o que se oye en una conferencia, sino que es algo que se vivencia. Y aquí les traje esta foto de lo que fue, gracias Padre, superada la pandemia, la apariencia de pandemia, que cuando estábamos en plena situación pues nos parecía interminable y permanente, y todo pasa, todo cambia. Lo más seguro que tenemos es el cambio, y eso pasó gracias a Dios, porque todo es vivencia y nos deja como en esta realización de la supraconciencia, no algo teórico, sino algo vivido, algo que marcó el rumbo de nuestras vidas y que por supuesto no lo estuvimos observando porque vimos en el televisor o porque estuvimos leyendo las noticias. No, nos tocó vivenciarlo, nos tocó en nuestra propia carne, en nuestro propio hueso, en nuestra propia experiencia. Y eso es
lo que nos permite darnos cuenta de que no es algo que solamente se quedó en teorías y que además de eso, científicamente comprobable. Cuando usted habla de científico, está hablando de que todo lo que tú hagas, un experimento, es para que llegues a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que compruebas la realización de la conciencia, de la supraconciencia. Vamos seguido de la mano con lo que sigue ahora, que es tomar conciencia, fíjate. Y hay una repetición aquí muy interesante, que vamos a hacerlo de manera consciente para tomar conciencia. Dice, tomar conciencia de ser dulce ante la agresividad. Tomar conciencia de ser esperanzador ante la duda. Tomar conciencia de ser positivo ante la negatividad. Tomar conciencia de ser alegre ante la tristeza. Tomar conciencia de ser incluyente ante el rechazo. Tomar conciencia de ser amable ante la tosquedad. Tomar conciencia de ser sensible ante la insensibilidad. Tomar conciencia de ser armónico ante la armonía. Tomar conciencia de ser educado ante la grosería. Tomar conciencia de ser servicial ante la desatención. Y esto es un acto que razonablemente debemos realizar, porque en nuestro diario vivir, pues estamos siendo amables, estamos siendo sensibles, estamos siendo armónicos, estamos siendo educados. Todo eso es mediante la observación de cada uno de los movimientos que tenemos, mentales, de sentimientos, de palabras y cómo estamos actuando. Actuando con amabilidad, actuando con sensibilidad. Eso es tomar conciencia, darnos cuenta de qué estamos haciendo. Vamos a ver la siguiente foto y dice observando y concienciando. ¿Ah? Entonces volvemos otra vez que cuando observamos aquella vez, aquella situación que ya les nombré, pues la observamos y ¿qué hicimos? Tomar conciencia. Entonces, observando y concienciando va por esa línea. Vamos a ver qué dice. La realización del ser no es algo teórico, vuelve a repetirlo, que se lee en un libro o que se oye en una conferencia, es algo que se está o que se va vivenciando, como lo que ya les expliqué. La única manera de salir de esa inconsciencia es observándonos, dándonos cuenta que eso es falso, que es una apariencia y que también pasará. Y que tenemos que hacernos conscientes de cómo somos, de cómo actuamos, de cómo pensamos y de cómo sentimos. Cuadrante de causación. Este es el punto. Que entres realmente en un estado de observación reflexivo, que te ubiques en ti y observes todos tus procesos mentales, todos tus procesos emocionales, todos tus procesos físicos. Estamos hablando del cuerpo mental, emocional y el cuerpo físico. Dejando de ser inconsciente. Que veas tus movimientos cuando vas de compras. ¿Por qué te devuelves? ¿Por qué vas hacia adelante? Cuando manejas, ¿por qué cruzas? Cuando pegas un grito, observa ese grito. Como en esta foto. Observa ese grito. ¿Cómo es? Cuando te disgustas, observa eso también. Cuando lloras, observa esas lágrimas. Cuando amas, observa ese amor. Cuando estás alegre, observa la alegría. Entonces empezará a suceder un fenómeno tremendo. Comenzará a haber una profundidad en las cosas y
todo se convertirá en el despertar de tu propia conciencia. Pero para esto es necesario que despojes la mente de todo lo que distorsiona. Y entramos en lo que son los momentos de observación plena. Como en esta foto, respirando. Vamos a ver esos momentos de observación plena. Hay momentos en la vida en los que se está en plena observación, como cuando una madre tiene un niño que llora, se lo pega al pecho para amamantarlo. Aquí lo vemos, esa es plenitud en la observación. Y observa con ternura. Allí, en esa observación, está la totalidad del ser de esa madre. ¿Qué les parece? Hay observación porque ella mira deleitada a su niño mamando. Hay un inmenso amor profundo y hay una entrega y una plenitud. Cuando un adolescente se encuentra con su primera conquista, se miran a la cara, se tocan con muchísima atracción mutua. También hay una plenitud allí. Con una gran observación se miran completamente, sienten absolutamente cada roce del cuerpo y se entregan plenamente y hay una plenitud. Hay una observación allí, plena, profunda. Cuando se llega a cierta edad, no debe perderse la capacidad de asombro. Debe amar e igualmente debe observar y debe estar consciente para no adormecer la mente y que la muerte nos sorprenda en la inconsciencia. No queremos eso, ¿verdad? Así que vamos a entrar en lo que llamamos observando nuestros sentimientos. Cuando estamos alegres, cuando estamos molestos, cuando estamos dudosos, allí tienen las diferentes caras de los sentimientos, de nuestros sentimientos. Pero vamos a ver qué dice acá. Puedes observar toda la agresividad que existe cuando vas manejando, cuando se te atraviesa imprudentemente a alguien y con rabia le gritas un insulto. Puedes observar esa agresividad que has tenido con esa persona. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que oír la plenitud de tu propio grito, del insulto, de esa mala palabra, observándola completamente. Debes vivenciarlo. Eso. Y nadie puede decirte qué se siente. Tienes que vivirlo para ver la plenitud de aquel odio. Y no solo es manejando, puede ser bajo otras situaciones que se presenten en la vida y uno se tenga, ¿verdad? No se contenga y insulte a la persona. Debe observar usted. A ver qué está eso, por qué pasó, a ver cuál es la plenitud de ese propio insulto y no lo volverás a hacer porque estás observando el error. Eso es lo que se consigue con la observación. Esto es entrar en conciencia. Cambiarlo todo. Verás algo por ti mismo que te sorprenderá cuando te observas en esa posición de grito. Te asustará el día de que te des cuenta del horror que cometiste al llamar o a escribir sobre alguien que estaba en paz y a quien buscaste para perturbarlo cuando no estaba haciéndote nada. Muchas veces, por falta de observación, cometemos ese error. Porque no estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de cómo se está sintiendo la persona del cual estamos hablando mal. Entonces, esa persona está en paz y tú la buscaste para perturbarla. Te vas a dar cuenta del horror que cometiste. Y por supuesto, como entras en conciencia, lo dejas de hacer. Bien, que lo importante de la observación. Todo esto y mucho más, pero seguimos adelante. Dice que conciencia es darse cuenta de que el rechazo que sufres no se debe a que los demás sean odiosos, no te quieran o sean malos. Ajá.
punto de meditación para todos nosotros. ¿Por qué estoy siendo rechazado? ¿Por qué estoy sufriendo por eso? ¿Por qué creo que los demás me odian? ¿Serán que son malos? No, hay que darse cuenta de qué pasó allí. La ausencia de gente a tu alrededor, en tus grupos o conferencias y actividades, se debe a la separación y odio que generas hacia otras personas y grupos espirituales. Darte cuenta de eso. Darte cuenta de tus fallas te hace cambiar automáticamente sin que alguien te lo diga o te regañe, ¿sí? Si nos estamos observando y vamos viendo, bueno, cuál es el detalle que no está bien, y pues cuando ves que alguien ya no te asiste a las actividades, pues es hora de cambiar. Eso lo consigue la observación y por supuesto la toma de conciencia, darse cuenta de las fallas. Si observa tu odio y tu agresividad, serás menos agresivo, más permeable y más amoroso. Pero vamos a observando nuestra mente, ¿sí? Los pensamientos negativos, los pensamientos positivos, como en esta foto que vemos acá, la diablilla y el ángel. Cuando veas la plenitud de tu ignorancia, por ejemplo, cuando entras en la tarde a una clase, a una actividad, a una conferencia, a un concierto, y te empiezas a tropezar con los demás molestándolos, te le sientas al frente al otro sin saber que la otra persona tiene que mirar hacia donde tal que está dando la conferencia y tú estás atravesado, habiendo tantos sitios donde pararte o sentarte atrás, es posible que observando todo esto a plenitud, la ignorancia que has tenido, es posible que cambies. Tienes que darte cuenta de que los errores que has cometido se deben a la falta de conciencia, a la falta de planificación y a la falta de orden. Al observar tu propio odio, tu propia incultura, agresividad y complicación mental, te vuelves menos agresivo, más permeable, amoroso y comprensivo. Cuando te das cuenta de la marahunda mental de dichos que tienes, que son la confusión más grande, notable desorden que tienes por opiniones, conceptos, contradicciones y ataques en que estás hundido, esto comienza a callarse, porque la observación hace desaparecer lo irreal. Por eso, en el comienzo de todo este transitar que me ha tocado vivir en esta enseñanza interna de metafísica, lo primero que estuve que hacer fue observar mis pensamientos. Y cuando observaba que eran negativos, y Connie Méndez lo explica muy bien en sus palabras de a centavo, le dices a eso que estás observando, ese pensamiento que estás observando, ya te observé. ¿Y qué dice Connie Méndez? Desaparece. Es lo mismo que estamos hablando ahora mismo, cuando damos cuenta de la marahunda de movimientos que tenemos en la mente y les observamos, desaparecen, porque son irreales. Así es como funciona. Tienes que observar cómo una cantidad de pensamientos y sentimientos galopan uno detrás del otro dentro de tu mente y cómo cambian tan variadamente. Cuando observas la mente y los sentimientos, estos se calman, cesa la mente y comienzas a observar tu propio ser, hasta donde queríamos llegar. Entonces, ¿qué pasa? Es posible que aquello que tu real ser deje de ser un concepto como el que creemos que es el ser, solamente algo teórico, solamente un concepto. No, lo estás viendo realmente. ¿Y qué pasa sin observación? A veces justificamos nuestros errores como razonables porque la mente es muy hábil y ante todo lo hecho de descubrir la propia culpa, busca de culpar
a los demás, como en esta foto. Así evadimos el darnos cuenta y andamos en inconsciencia hasta que morimos sin habernos dado cuenta nunca. Triste. El ladrón roba, el asesino mata, el guerrero arremete, se hace sufrir, le hace sufrir a los demás, se oponen las cosas donde no, perdón, cuando usted pone las cosas donde no van por falta de observación, por inconsciencia, también está sin observación. Cuando se toma conciencia de esto, no se vuelve a hacer más. Dejar de observar no se hace. En conclusión, obsérvate como que mira una fotografía y ven tus ojos la actitud que tienes cuando dices algo, lo que haces, cuánta conciencia tienes de lo que te pasa, del ridículo o lo acertado que eres. Hay que darse cuenta, no está fácil, pero puedes darte cuenta del ridículo o de lo acertado que eres. La conciencia del ser solo se puede cultivar a través de la observación, entregándose plenamente al observado. Ok. Y la finalidad, en conclusión de todo esto, es conocerse a sí mismo. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta actividad de la observación haya quedado bien clara, por cuanto es lo primero y lo último que hemos dado en todo lo que vimos en este día. Y los esperamos la próxima semana con otra actividad. Esperemos entonces que concienciemos y comprobemos lo que hemos aprendido hoy. Saludos.